cruz, perdonar a sus enemigos, ser generoso, atender a los demás. Y le decimos, es que Él lo podía hacer porque era Dios. Si nosotros solamente le atribuimos a Jesús eso, porque era Dios, esas capacidades, esas cualidades, esas características de su carácter y de su conducta, porque era Dios, desconocemos lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Atención, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Y cuando decimos, es que Jesús podía amar a su prójimo porque era Dios, es que Jesús podía perdonar porque era Dios, es que Jesús podía ayudar a los demás porque era Dios. Gracias, qué bueno, mire, ya regresamos ahí en vivo, comparta el video, ya estamos ahí en vivo otra vez. Ojalá no se interrumpa la señal y nos alcance para terminar la transmisión. Pero es para que no se pierdan la reunión en vivo. Entonces, cuando decimos que Jesús lo hizo porque era Dios, no desconocemos este texto, lo acaba de ver. Él siendo Dios, Jesús siendo Dios, en Filipenses 2, versículos de 5 al 8, Él siendo Dios se despojó del ser igual a Dios. Es decir, se quitó toda la capacidad, toda la habilidad, toda la facultad de ser Dios, se la quitó. Y dice que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, tomando forma y condición de hombre, porque dice, y estando en condición de hombre, fue que hizo todo. No podemos decir, es que Jesús podía amar al prójimo porque era Dios, es que Jesús podía perdonar porque era Dios, es que Jesús podía dar su vida porque era Dios. No, Él se despojó para poderse entregar, para poder pasar por la cruz. Él tuvo que despojarse, Él tuvo que entregarlo todo, tuvo que darlo todo. No es solamente su vida, sino también su propia naturaleza divina. Tuvo que entregarla a Dios y decirle, ok, para que yo pueda bajar a la tierra y que el sacrificio tenga efecto de salvación sobre las personas, yo tengo que ir a ellos en condición de hombre y estar sujeto a la naturaleza de un hombre. Porque si viniera en condición de Dios, Satanás ni siquiera se hubiera atrevido a tentarle. Primero, porque no podría estar ante su presencia. Segundo, porque al intentar tentarlo saldría fulminado. Y porque no tendría, tercero, porque no tendría que nadie, si me doy cuenta de que no puede ser tentado. ¿Sí está conmigo? Y sin embargo, Satanás sí fue y tentó a Jesús porque sabía que estaba en condición de hombre. Y estaba sujeto a pasiones como las suyas y como las mías. Y por eso Satanás se atrevió a tentarlo. Jesús venció la tentación. Él se entregó a sí mismo, Él se dio a sí mismo. Espero que vaya siguiéndome en esto. Quiero llevarle un punto. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús, no solamente es el hecho de pensar que Jesús resucitó al tercer día y que se levantó con poder y ahora está a la diestra del Padre. Si nosotros solamente nos quedamos con lo que nos cuentan las películas o lo que nos cuenta la iglesia tradicional y solamente nos quedamos con la idea, sí, resucitó y se fue al cielo. Si solamente pensamos en eso, es como si fuéramos hijos abandonados por el mismo Jesús. Es como si nosotros creyéramos que sí vino, hizo su sacrificio, nos involucró en un argüente como el cristianismo y al final de cuentas nos abandonó porque Él se fue y nos dejó aquí. Si nosotros pensamos de esa manera, estamos malentendiendo la resurrección de Jesús. Jesús tenía que resucitar al tercer día de su muerte. Jesús tenía que resucitar no solamente para dar evidencia o dar testimonio de su victoria, porque hubiera sido suficiente el sacrificio.
la muerte de sus pecados, la muerte de Jesús por nuestros pecados. Yo hubiera dicho, pues ya ese sacrificio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Satanás hubiera dicho, sí, lo venciste, te sacrificaste por la humanidad, pero al final de cuentas fuiste derrotado, porque no pudiste vencer aquello que veniste a vencer, que fue el pecado. La gente sigue estando condenada a una muerte eterna por causa del pecado. Y Jesús resucitó para dar testimonio que no solamente su sacrificio fue suficiente, sino para darnos testimonio de que Él venció a la muerte y venció al pecado. Hoy nosotros disfrutamos de la gracia de nuestro Señor Jesús, pero no solamente es por el hecho de decir, soy cristiano y ya. Tu compromiso, tu decisión de seguir a Jesús, el cambio de tu mentalidad, tiene que ver con la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. En vano sería creer que Jesús puede darte vida eterna. En vano sería creer que Jesús puede sanar tu cuerpo. En vano sería creer que Jesús puede darte prosperidad, puede darte reconciliación, puede darte perdón, puede darte paz, gozo. En vano sería nuestra fe, porque no tendría sustento creer que alguien que fue derrotado por la muerte podría darnos la victoria. Y entonces estaríamos sujetos, como cualquier persona, a las condiciones de este mundo. Y lo mismo que le pasa a alguien que no cree, le pasaría a alguien que cree. Espero que me entienda esto. Si Jesús no hubiese resucitado, si Jesucristo no hubiese resucitado, lo mismo que le pasa a cualquier persona en el mundo que no cree en Dios, te estaría pasando a ti. Y entonces la pregunta correcta sería, ¿te está pasando lo mismo? ¿Los mismos problemas que tiene alguien que no cree en Jesús te están pasando a ti? Pastor, entonces se contradice, porque si usted dice que a alguien que cree en Jesús no le pasan las mismas cosas que a alguien que no cree en Jesús, o está mal usted, o estoy mal yo, porque resulta que a mí me está yendo igual de mal que a los que no tienen a Cristo. Tengo los mismos problemas, tengo las mismas necesidades, tengo las mismas enfermedades, tengo el mismo cúmulo de dificultades en mi vida todos los días, como cualquier persona que no cree en Dios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno que cree y uno que no cree? Si a todos les va a pasar lo mismo, ¿cuál es la diferencia? La esperanza, el saber que lo que te está pasando a ti tiene final, que si es enfermedad, eso ya tiene un final, que si es dolor, eso tiene un final, que si es tristeza, eso tiene un final. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice el apóstol Pablo: si Jesús no hubiese resucitado, en vano nuestra fe. Seríamos las personas más dignas de conmiseración, las personas más dignas de lástima, porque al menos los que están allá afuera, que no creen en Dios, se rascan con sus uñas. Y si tienen un problema, ven cómo le hacen para resolverlo. Ya están peleándose y endeudándose y agarrándose de la greña por un territorio, o por un pedacito de tierra, o por una herencia, o por un trabajo, por un empleo, por una posición mejor en la política. No hacen eso la gente que no tiene a Dios, que no tiene temor de Dios. Se rascan con sus uñas. Y nosotros no es que no podamos rascarnos con nuestras uñas, no es que no podamos esforzarnos. Lo que nosotros tenemos es que tenemos una esperanza de que nuestra situación no es así para siempre. Que tengo que crecer, que tengo que madurar, que tengo que entender los principios de la palabra para que mi vida mejore. No es arte de magia, no es una cuestión de tiempo cronológico para decir, pues ya llevo tantos años de cristiano, pastor, ya era para que mi vida fuera distinta. Si fuera por años cronológicos, hermano, los más viejitos, los que tienen más tiempo de conocer al Señor y que tienen más años de conocer a Jesús, deberían de ser algo así como una especie de papa, porque ya serían los super expertos de las cosas espirituales. Pero no es por tiempo cronológico, es precisamente por este principio de dar. Si cuando hablamos de dar, lo primero que te viene a la cabeza es dinero,
Ya salió el peine, el asunto es dar. Como es hoy día de las primicias, el pastor quiere dejar bien claro acerca de por qué estamos entregando primicias. Si tu idea, lo que primero que te viene a la cabeza es el asunto del dinero, precisamente no hemos entendido el principio de dar. Porque nosotros no solamente tu vida, desde que te levantas, no te levantas con una moneda en la mano. Bueno, espero que no te levantes con una moneda en la mano. Espero que no te duermas con monedas en la mano y si son mías y son para mí y estés codiciando el dinero. Espero que no hagas eso. Espero también que ya hayas dejado de guardar dinero debajo del colchón. Ya no es útil, ya no es funcional. Hay otras maneras de guardar tu dinero. Pero si tú solamente piensas en dinero cuando se trata de dar, el entendimiento que tenemos respecto a nuestras vidas está limitado a este mundo. Todavía tenemos un problema con un señor llamado, decía mi hijo, papá, ¿cómo se llama este personaje que decía, ¿cómo se llama? Amón. Bueno, ¿quién es Amón? Decía, no, Leo, no. Ya cuando caímos a la conclusión a quién se refería, entendimos que se refería a Mamón. Mamón es un dios que existía en los tiempos de Jesús, desde antes de Jesús. Mucho antes a Jesús existía un dios, un ídolo que se llamaba Mamón, al que se le atribuía la capacidad de prosperidad y a quien se le atribuía que era el dueño del dinero del mundo. O sea que Mamón decidía a quién le daba el dinero y a quién no se lo daba. Si nosotros todavía no alcanzamos a entender que dar no se trata de dinero solamente, entonces todavía tenemos problemas con Mamón. Si a ti te dicen, ¿qué puedes dar? Y lo primero que dicen, no traigo dinero. No, pastor, hoy no recojo ofrenda porque hoy me vine sin la cartera. O sin la chequera. Si lo primero que te viene a la mente cuando se trata de dar es pensar en dinero, todavía Mamón todavía está tratando de señorearse sobre tu corazón. Porque tú tienes más que dar que solo dinero. Jesús se despojó de toda su gloria, de todo su honor, de todo su poderío, de toda su divinidad, y tomó la forma más humilde que pudiera tomar en la tierra, que era la forma de un hombre. Y no se conformó con estar en condición de hombre, con lo que leíamos en Filipenses, sino que también se humilló más todavía y tomó forma de siervo. Es decir, Él se puso a servirle a todos. Y todavía fue más obediente, se humilló más todavía y tomó forma de maldito. Se maldijo al ir a una cruz. Solo por una cosa, solo por una razón, para darnos salvación a nosotros. ¿En qué parte de todo eso que hizo Jesús hay dinero de por medio? Y nosotros creemos que cuando se trata de dar, es solamente dinero. Pero Jesús habla precisamente de nuestra transformación, que sucede cuando entendemos el principio escritural acerca de dar. Mire, Lucas capítulo 3. Lucas 3. ¿Está ahí? Los que nos están viendo por internet, si hay interrupciones a la señal, es por la señal de internet que tenemos aquí, pero ténganos paciencia y estará transmitiéndose este mensaje. Lucas capítulo 3, Lucas 3, versículos 6 al 14. Lucas 3, del 6 al 14. ¿Ya está ahí? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué verá la gente? La salvación de Dios. Quiero aclarar esto. ¿Será que toda la gente va a ser salva? No, no está diciendo eso. Está diciendo que toda carne verá la salvación. No está diciendo que toda carne será salva. Esto es importante que usted lo sepa, porque de repente Dios quiere salvar a todos. Sí, Dios quiere salvar a todos, pero no todos serán salvos. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Perdón, dije que era Jesús el que hablaba, ¿verdad? No es Jesús. Perdón, es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista el que está hablando.
Dije que era Jesús, me equivoqué, lo siento, corrijo. Era Juan el Bautista. Y decían, otra vez, y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? La gente empezó a tener miedito porque dicen: bueno, si el Señor ya está a la puerta y va a hacer un juicio y va a cortar los árboles que no dan frutos, y además toda carne verá la salvación, pero no todos serán salvados, entonces, ¿qué haremos? La pregunta ¿por qué está ahí? ¿Por qué están preguntando qué deben hacer? Por curiosidad, porque eran reporteros. Querían saber la noticia de último momento, el chisme completo. Están preguntando porque les interesa ser salvos. Si no les interesara ser salvos, mire, se dan la vuelta y se van. Uno de los grandes errores de la humanidad es creer que el mundo funciona a nuestra perspectiva, de nuestra manera, como nosotros queremos que funcione. La verdad es que el mundo ni siquiera funciona como nosotros queremos que funcione. Y aun cuando creemos que hemos entendido cómo funciona el mundo, ni siquiera lo entendemos. Porque el mundo tiene sus propias reglas. Y cuando yo decía que no te pasa lo mismo, que no te debe de pasar lo mismo que lo que le pasa a la gente que no cree en Dios, y sin embargo nos pasa, el asunto no es que nos pase y a ellos también, sino cómo nos pasa a nosotros. A nosotros nos sucede de manera distinta. No nos puede pasar igual los problemas, las circunstancias, las necesidades, las dificultades del mundo. No nos pueden suceder igual que como le sucede a alguien que no tiene temor de Dios. No nos puede pasar igual. A nosotros nos pasa diferente. Las circunstancias son diferentes. La solución viene de manera distinta. El pensamiento de nuestro corazón es distinto. La respuesta que tenemos ante las circunstancias es diferente a la actitud de alguien que no tiene temor de Dios. La esperanza que tenemos, que nos hace creer que esa circunstancia, o que esa dificultad, o que esa necesidad por la que estás pasando, la esperanza que está dentro de ti te levanta para continuar al siguiente día y no caer en depresión porque ya no puedes más. Esa debería de ser la actitud que nosotros deberíamos de tener. Si no estamos teniendo esa actitud, una actitud de victoria, una actitud de fe, una actitud de esperanza, si todavía nos pega y nos deprimimos y nos tiramos la toalla y sentimos que ya no queremos saber más, y lo mejor que se nos ocurre es volver al mundo, porque allá al menos los que están en el mundo saben cómo enfrentar los problemas. Si todavía estamos pensando de esa manera, es porque no hemos entendido lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Por eso le preguntan a Juan: ¿y nosotros qué hacemos entonces? Si los frutos que estamos dando no son buenos y al final Dios nos va a cortar igual que alguien que no cree. Ahora, son judíos los que están hablando. Es un pueblo que ha creído que ellos son los escogidos de Dios por generaciones. Y ahora aparece un hombre como Juan el Bautista y le dice: les van a cortar el tronco porque no están dando buenos frutos. Los van a sacar de la raíz. Los van a quitar de su salvación porque no están dando buenos frutos. Pues por supuesto que ellos se inquietan y dicen: entonces, ¿qué hacemos? Si estamos haciendo las cosas mal, ¿qué hacemos? Porque venían a bautizarse. Es como, yo me imagino que en aquel tiempo era como hoy en día cuando ves los infomerciales. ¿No han visto los infomerciales? Los esos que aparecen a partir de las 11 de la noche y que hasta las 2 de la madrugada o más tarde, no sé ni cuánto dure. Pero en donde te dicen: esta es la crema milagrosa. Con esta bajas porque bajas. No tienes ni siquiera que hacer ejercicio, nada más póntela y solita bajas de peso. ¿Han visto eso? ¿Sabe por qué lo siguen vendiendo? Porque hay gente que lo sigue comprando. El día que la gente dice: eso es mentira, ahora, ¿cuándo sabes cuándo es mentira? ¿Perdón? Fuerte. Cuando no da resultados. Así de sencillo. Ya lo compraste, ya te lo pusiste y hasta compraste el paquete de 6 frascos para que
y por si no falla, no funciona la primera, al menos 2 frascos más. No hacemos eso. Le creemos al comercial. Bueno, yo me imagino que en los tiempos de Juan, en los tiempos de Jesús, era algo muy similar. La gente se compraba todo lo que había. Nada más que no había televisión. Entonces por alguien decía, oye, hay un predicador allá afuera, en el río, que está diciendo que el reino de los cielos ya llegó. Y los está bautizando, porque había otros que nada más decían, pero este los está bautizando. Y el bautizo para ellos les quedaba muy claro lo que significaba, porque la palabra bautizo o baptizo era una sumersión completa. Por eso hay una diferencia entre el bautizo que nosotros profesamos y practicamos como iglesia y el bautizo de la iglesia tradicional. Hay una diferencia, porque el bautizo es una sumersión completa y lo que significaba era sepultar por completo. Entonces cuando decían, oye, allá hay un loco que anda vestido con pieles de camello, todo despeinado, greñudo, no tiene casa, anda en el desierto y anda diciendo que el reino de los cielos ya llegó y está bautizando. Pues hay que ir a comprar la crema milagrosa, ¿no? Y compran de 6 frascos porque, por si acaso. Y la gente salía, iba con Juan y se bautizaba. No se bautizaba porque estuvieran creyendo completamente en el mensaje de Juan, sino se bautizaba por si las moscas, por si funcionaba, por si meritaba la pena de tener que ofrecer un sacrificio en el templo o tener que llevar mi ofrenda al templo. Si esto funcionaba, porque a lo mejor en los últimos 10 años no había llevado mis ofrendas al templo, no había cumplido con los mandatos de Dios, no había hecho lo que Dios me había pedido en los últimos años, y aparece alguien que me dice que Dios me perdona, pues voy. A lo mejor es chicle y pega, a lo mejor chance y sí Dios me perdona, a lo mejor si bajo unos kilos sin hacer nada. Y no las creemos. La gente en aquel entonces le creía a Juan. ¿Pero creía el mensaje? No creía el mensaje. Creía que podía funcionar a lo mejor. Iban y se bautizaban. Y entonces Juan los ve. Y les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Ustedes están viniendo a bautizarse solamente porque vieron el infomercial. Por eso vinieron. Pero no, déjenme decirles una cosa. El hacha ya está puesta en el tronco. Dios va a cortar los árboles que no dan buenos frutos. Y entonces la gente dice, bueno, pues si la cosa es seria, pues ya como es el paquete de 6 cremas, ¿no? Y le dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para que en verdad este bautizo del que tú estás predicando, para que en verdad lo que tú estás diciendo realmente funcione en mi vida? ¿Qué debo de hacer? Y Juan le responde, les dice, si usted está ahí en Lucas capítulo 3, estamos, ahora nos quedamos, gracias, en el 10, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo, primero les dice, antes les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Juan les dice, frutos dignos de arrepentimiento. Que se note que en verdad están arrepentidos, que realmente están cambiando su manera de pensar, que no están teniendo las mismas actitudes. El problema era cómo se relacionaban con Dios. La manera en cómo ellos se relacionaban con Dios, la manera en cómo estaban viviendo en su relación con Dios, ¿sabe dónde se reflejaba? No en el templo, no en sus devocionales personales, en su lectura de la palabra. ¿Sabe dónde se reflejaba su problema de relación con Dios? En su vida, en el trato a los demás. Ahí era el problema. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, tu trato hacia los demás cambia. Tú no puedes decirme o decirle a Dios, ay, estoy arrepentido, ya cambié, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. Soy bien cristiano, voy a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia todos los días, oro 3 veces al día como mi maestro Jesucristo y ayuno cuando el pastor me dice que ayune y yo ayuno.
y ofrendo y diezmo y hago todo lo que la Biblia y la iglesia me dice que haga. Esto no te hace una persona con frutos dignos de arrepentimiento, porque tu trato hacia los demás es lo que refleja tu trato con Dios. Lo dijo Juan de esta manera en su primera carta. Juan lo dijo: aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso. Tu amor hacia Dios se refleja en tu trato hacia los demás, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus vecinos. Por eso cuando alguien dice: sí, pastor, pero es bien fácil amar al prójimo y perdonar al prójimo, cuando eres Dios, como Jesús, que él era Dios, él por eso podía perdonar a los demás. Y acabamos de ver que Él lo hizo desde una condición humana, como tú y como yo. Y entonces cuando leemos a Juan que dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento, el consejo que les da Juan es bien simple. 3 cosas tienen que hacer. Les dice, y ya, versículo 10, y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, véndalas en el tianguis y saque una buena ganancia para traer una buena ofrenda al templo. ¿Eso dice? Perdón, estaba leyendo otra versión. Dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mire, Dios es tan bueno que ni siquiera nos dice: quítate el bocado de la boca y dale al que no tiene de comer. No está diciendo eso. Porque lo que somos nosotros como seres humanos, somos un costal de egoísmo, que cuando nos quitamos el bocado de la boca para dárselo al que no tiene de comer, no nos quedamos callados. Lo pregonamos. Aquel comió porque yo le di de comer. Aquel tiene porque yo hice. Aquel ha logrado porque yo le di. Y nos llenamos la boca de decir todo lo que hicimos. Por eso dice: no te hagas el mártir. No te hagas el sufrido diciendo que por ti los demás tienen. Si tienes 2 túnicas, no te quedes sin nada. Dale a aquel que no tiene. Si tienes de comer, no te quedes sin comer. Dale a aquel que no tiene de comer. Échale más agua a los frijoles y rinde. El principio de la transformación y del cambio y del verdadero arrepentimiento se nota en dar, no en retener. Jesús nos enseñó acerca de dar con su propia vida. Él se dio a sí mismo y nosotros nos encontramos en un día como hoy, hace casi 2000 años, que resucitó. Y el principio de la resurrección, el fundamento de la resurrección, el poder de la resurrección, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que mora en nosotros, se sustenta en una cosa: en dar. No hubiese resurrección si Jesús nos hubiera dado. No hay un cambio en nuestras vidas si nosotros no aprendemos que nuestras vidas se tienen que dar. Hoy estamos por recoger una ofrenda que hemos tratado de enseñarles a ustedes, que repetidamente en su corazón lo asimilen, lo crean y lo practiquen. No es por el hecho de recibirlo, no es por el hecho de cuánto puedan dar. De hecho, les hemos dicho: hermanos, lo que ustedes puedan. Y se los he dicho de la manera simple: pongan un bote ahí en su casa, ahí donde quieran, a un lado de la tele, a un lado de la cabecera de la cama, a un lado del refrigerador, donde ustedes quieran. Pongan un bote, una caja, un recipiente, y cada vez que se acuerden de darle algo al Señor, vayan y échenlo ahí. Cuando llegue el tiempo de recogerlo, ni siquiera me estoy poniendo legalista, porque lo legal sería que tu primer ingreso del año,
Tu primer ingreso del año, ya sea el que sea, ya sea tu aguinaldo, sea tu ganancia, tu mejor venta, lo que tengas, y primer ingreso del año tendría que ser tu primicia, porque es tu primer fruto. Ni siquiera te estoy diciendo, tráeme tu primer fruto, lo primero que ganaste. Porque qué tal que si este año te toca recibir la herencia, y lo primero que recibes es la herencia. Uy, hermano, te desapareces de la iglesia. Y el hermano, ¿quién sabe qué fue que pasó? Ni siquiera me estoy poniendo legalista, o sea, no estamos haciendo un acto de legalismo al recoger las primicias, no estamos haciendo un acto de legalismo, no estamos tratando de fomentar un legalismo en ustedes, un judaísmo, o practicar un judaísmo en sus vidas. No, les estamos enseñando un principio que es una señal o un testimonio de una transformación en tu vida, de un verdadero arrepentimiento, que es el dar. ¿Cuánto tienes que dar? Lo que pongas en tu corazón, lo que Dios haya puesto en tu corazón, lo que sea tu posibilidad. Pastor, yo no tengo dos túnicas, hermano, no me des la que tienes. No te la estoy pidiendo. Es lo que dice Juan, no me des lo que no tienes. No le des a otro lo que no tienes. No le des a Dios lo que no tienes. Dios no te va a pedir algo que no tienes. ¿Por qué Dios no le pidió a Abraham un hijo cuando no tenía hijos? Porque no tenía hijos. ¿Y por qué se lo pide cuando se lo da? Porque ahora ya lo tiene. Y Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único, al que tú amas. Imagínense a Abraham diciéndole a Dios, el que da y quita, con el diablo se desquita. Y Abraham acepta porque Abraham entiende que si algo él ha recibido de parte de Dios, y si algo él tiene es porque lo ha recibido de parte de Dios, y entonces él está dispuesto a sacrificar lo que ama, está dispuesto a sacrificar su vida. Cuando nosotros no estamos dispuestos a dar ni tu tiempo a tu esposo o a tu esposa, que es que está muy atorado, mujer, no te saques de mis ocupaciones, no tengo tiempo para ti, no estás dispuesto a darle tiempo a tu pareja. La razón por la que no estás dispuesto a darle tiempo a tu pareja no es porque no tengas tiempo. Es porque en tu corazón no hay un corazón que entienda los frutos que debe de otorgar. Porque cree que lo que tiene es suyo. Cuando no tienes respeto para tu esposo y no lo respetas, es que no se lo ha ganado. El respeto se gana. Esa es una mentira, el respeto se da. El respeto yo no me lo gané. El respeto me lo tienes que dar. Tú me respetas porque yo tengo una posición, una jerarquía, porque soy el pastor, lo que sea. Tú me tendrías que respetar a mí. Por el solo hecho de la jerarquía. En la casa, la esposa debería de respetar al esposo por el solo hecho de ser su esposo. Los hijos a los padres. Y viceversa, por supuesto. La esposa, el esposo a la esposa, los padres hacia los hijos. Por supuesto que tiene que haber un respeto. Pero cuando no estamos dispuestos a dar ese respeto, es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Porque lo que estamos buscando es para nosotros. ¿Amamos a quien nos ama o no? ¿Por qué no amamos al que nos odia? Porque no se lo merece, pastor. ¿A qué voy a perder mi tiempo con gente filistea incircuncisa? Termino este texto porque quiero llevarle al siguiente. Ya estoy terminando, creo. No confío mucho en lo que digo. Bueno, dice, el que tiene que comer haga lo mismo. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Se acuerdan quiénes son los publicanos? Como Mateo, como Zaqueo, que eran cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos vivían de cobrar impuestos. No es porque les diera un salario el Imperio Romano. Los romanos no les pagaban a los publicanos por cobrar impuestos. Los romanos les permitían a los publicanos que cobraran los impuestos de Roma y de ahí que quisieran cobrar lo que quisieran. O sea, a mí Roma me vas a entregar, no sé, 100 pesos de impuestos por persona. Y si el publicano decía, sí, pero en esta ciudad cobramos 150.
Entonces, ¿para quién eran los 100 pesos? Para Roma. Los otros 50 para el publicano. Por eso los publicanos se enriquecieron. Zaqueo, Simón, el fariseo, en fin, todos aquellos que eran, perdón, me equivoqué de Simón, no era Simón, quise decir otro, pero bueno, todos los publicanos eran cobradores de impuestos. Entonces, cuando oyen, imagínense qué mal se sienten, que se dan cuenta que el estilo de vida que llevan y la forma de vida que llevan, que es defraudando al pueblo, defraudando. ¿Y entonces de qué van a vivir? Se oye como un gacho, ¿no? De parte de Juan, decirles que no cobren el impuesto que no deben de cobrar. Se oye como fuera, como de despojarlos a ellos. Pero eso es precisamente el arrepentimiento. Cuando nosotros decimos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados delante de Dios y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero nuestro comportamiento es el mismo y tenemos los mismos viejos hábitos, hay algo que no está sucediendo dentro de nosotros, que es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Y lo que hace que nosotros se note que verdaderamente estamos cambiando. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando mi esposa y yo discutíamos, una de las cosas por las que discutíamos es porque no puedo decirle a Jesús, ven a mi corazón y sé el Señor de mi vida, si lo que está pasando afuera de mi vida no refleja lo que sucedió en el momento que yo le pedí perdón a Jesús. Si yo le estoy pidiendo a Jesús, perdóname y límpiame de mis pecados, que se note hacia afuera esa transformación y ese cambio. Lo que Juan le está diciendo a los publicanos es que se note. Perdón, ¿estás arrepentido de cobrar impuestos de más? Sí. ¿Te vas a bautizar porque ya no quieres cobrar esos impuestos de más? Sí, estoy arrepentido, bautízame, Juan. Darle ese paso de fe, dar ese acto de generosidad, darte a los demás, dar una actitud diferente, dar un testimonio diferente. Cuando nosotros damos, y puedes seguir leyendo ahí en Lucas, pero quiero terminar, que ya se nos acabó el tiempo. Cuando nosotros damos y le damos a Dios, como hoy que usted va a traer su ofrenda y va a darle a Dios, no es un acto de religiosidad, es un acto de confianza. Cuando usted le da a Dios, usted está confiando en Dios. Cuando tú le das a una persona algo de ti, le compartes tu tiempo, le compartes respeto, le das amor, cuando tú das eso, tú estás confiando. Cuando tú perdonas a un desconocido, cuando perdonas a alguien que crees que no se lo, a un enemigo, tú le estás dando un voto de confianza. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Jesús no solamente está clamando por el perdón de ellos, sino que Jesús está confiando que esas personas llegará el momento en que entenderán que lo que hicieron estuvo mal. Cuando tú perdonas a alguien, no estás siendo dadivoso, siendo, ay, soy superior, soy mayor, soy mejor que tú, por eso te perdono. Sino lo que tú estás haciendo es darle un voto de confianza para que esa persona que te preparaste a lo largo de 6 meses y después de hoy tendrás que prepararte para la siguiente ofrenda, que es la ofrenda de los primeros frutos. Ay, pastor, ¿otra vez? ¿No bastó con una? ¿No alcanzó? No es el hecho de dar, porque hay quienes se perdieron la oportunidad de dar ahorita. En estas fiestas de las primicias, en esta fiesta de la Pascua. Y por eso el Señor dice, bueno, si tú no tuviste para dar en las primicias, te voy a dar los frutos y en los primeros frutos traerás. Porque a lo mejor ahorita no te preparaste, no tuviste, no hubo cosecha, porque incluso usted lee de Deuteronomio, dice la palabra de Dios que las ofrendas que traemos delante del Señor tienen que ser ofrendas conforme Dios nos haya bendecido. Ni siquiera es
Dice Dios, mira, si yo no te bendije, no me des nada. Si yo no te bendije a lo largo de estos 6 meses, no me des nada porque yo no te bendije. Soy un Dios malo. Pero dice Dios, pero si yo te bendije, conforme yo te haya bendecido estos 6 meses, tráeme algo de lo que yo te di. Las primicias, no toda la cosecha, solo las primeras semillas de la cosecha. No todos los frutos, solo los primeros frutos, que es la ofrenda que recogemos en otoño. Entonces nosotros le damos a Dios, no porque seamos muy espléndidos, hermano. Si nosotros le damos a Dios es porque confiamos que Él ha sido espléndido, que Él nos ha bendecido y Él nos ha dado generosamente a nuestras vidas. ¿Sí está conmigo? Ok. Marcos capítulo 12. Ya estoy por terminar. Bueno, eso dije hace ratito, ¿verdad? Bueno, ya van 2 veces, así es que confío que hoy hay una tercera. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice, estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. ¿Qué hacían los ricos? Echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Cuando tú das, tú confías en el Señor. Pero también puedes dar sin confiar en el Señor, como lo hacían los ricos. ¿Los ricos en qué confiaban? ¿Perdón? En su riqueza, en lo que ellos tenían. Ellos confiaban que podían echar, pero no se iban a quedar sin nada. Ellos estaban confiando en lo que les quedaba, no en lo que habían dado a Dios. Cuando nosotros damos a Dios, cualquiera que sea tu ofrenda, sin importar el tamaño de ella, cuando tú das a Dios, no lo hagas con miedo. Si tú das algo, hazlo sin miedo. Si tú vas a dar de tu tiempo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, no lo hagas con miedo, creyendo que te vas a quedar sin tiempo. Pastor, es que si yo paso tiempo con mi familia, no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que tengo que hacer. No te estoy diciendo que te la pases todo el día chacoteando con tu familia. Organiza tu tiempo, tu día, para pasarlo con tu familia. Resulta que ahora tu familia ya no tendrá tiempo. Porque el ejemplo que les diste fue que no hay tiempo. ¿No es ese el ejemplo que damos? ¿No es eso lo que aprenden? Porque habrá tiempo. Miren, nosotros hoy todavía pasamos tiempo con nuestros hijos. Todavía nos sentamos a la mesa después de comer y jugamos maratón. No sé si han jugado maratón. Maratón es un juego de preguntas y respuestas. Y vas avanzando en un tablero ahí, y el que avanza más rápido pues es el que gana. Pero es un juego que no dura 20 minutos. Es un juego que llega a durar hasta 3, 4 horas, 5 horas. Y ahí vamos y estamos jugando. De repente ayer ya se nos había acabado el tiempo, porque mis hijos tenían actividades que hacer de la escuela, tareas que tenían de la escuela, pero ya llevábamos un rato jugando y dijimos, no, ya hasta aquí. Y marcamos dónde nos habíamos quedado cada uno, y si hoy nos da tiempo, hoy seguiremos jugando, y si no, en la semana seguiremos jugando. Mi esposa se sienta a ver una película y dice, yo quiero ver una película. Póngame una película en Netflix o en Amazon, póngame una película, y se sienta a ver una película. Y entonces, quienes tenemos tiempo, nos vamos y nos sentamos con ella un rato. Y ocupamos el tiempo para estar juntos.
para salir. Venir a la iglesia es tiempo. Inviertes tiempo, aprovéchalo ya. Si ya viniste a la iglesia, no vengas peleando y no te vayas peleando, aprovéchalo, ya viniste a la iglesia. Se los he dicho muchas veces, ¿no? Si ya estás aquí, aprovéchalo. Deja los pendientes allá afuera y aquí concéntrate en el Señor. Si nosotros le robamos a nuestro futuro, nuestro presente se va a quedar sin ello. Si tú le robas descanso a tu cuerpo, cuando tengas que estar despierto no podrás estar despierto. Si tú le robas dinero a tu futuro, en tu presente no lo vas a tener. Si tú le robas respeto a tu futuro, cuando tú quieres respeto en tu futuro, tuviste que haberlo sembrado en tu presente para poder tenerlo en el futuro. Y si más adelante esperas que la gente te respete, pero tú no respetaste, pues la gente no te va a respetar. Esta vida es de dar. Tenemos que aprender a dar, porque el dar es reflejo de cómo tú confías en el Señor. Es muestra de tu fe. ¿Sabe? He visto, por ejemplo, nosotros hemos comprado, mi esposa y yo, o mis hijos y yo y mi esposa hemos comprado en centros comerciales caros, que se dicen de lujo. Hemos ido a comprar, a comer, a estar en lugares donde el precio es más alto de lo normal. Y llegamos y pagamos y te dan la cuenta y te dan el ticket, es tanto, y te sacas la cartera y ahí está. Pero vas al tianguis y ¿a cómo el kilo? A ver, bájale, ¿no? Porque, mire, ¿sabe quién me dio una lección de vida que hasta el día de hoy no se me olvida? Y me lo dijo cuando recién lo conocí, fue mi suegro. El día que lo conocí, bueno, en las fechas que lo conocí fue porque fui a pedir a mi esposa, le fue a decir, me da la mano de su hija, bueno, todo completo, porque no nomás quiero la mano, y mi suegro dijo, sí, me aceptaron, me recibieron, de verdad, desde el primer día me recibieron de maravilla, me trataron muy bien, amo a mis suegros, son personas extraordinarias, personas sin letras, ellos no tienen educación sofisticada. Si acaso mi suegra tiene la secundaria, y eso porque la hizo abierta después, ya casada y con hijos. Mi suegro no. Mi suegro apenas sabe escribir su nombre. Él dice, no fui a la escuela, yo no aprendí, no me gusta, yo no sé. ¿Sabe? Eso sí, para las cuentas es buenísimo. Pero no sabe mucho de escuela. Y un día estando ahí, ya en esos días que fui a pedir a mi esposa, me dice, pues vamos a comprarle la comida. Yo la verdad iba sin dinero, o sea, era el prometido, pero no tenía nada que prometer, ni mucho menos nada que dar. Así es que le digo, no, pues que yo me quedo aquí, ayúdame en la cocina. Y dice, no, acompáñame. Y fuimos a comprar, me acuerdo que fuimos a comprar pescado. A mi suegra le queda un caldo de pescado riquísimo, y fuimos a comprar pescado. Me querían consentir. Fuimos, y cuando llegamos al puesto de pescado, me dice mi suegro, yo voy a comprar los jitomates, los chiles, y tú compras el pescado. Me dio el dinero. Y entonces yo llego con el puesto y dice, ¿cómo está el pescado? Y me dice mi suegro, debe estar más o menos, no quiero equivocarme en los números, ya son muchos años, pero haga de cuenta que mi suegro me dijo, debe estar como en 80 pesos. Yo me quedé con ese precio, me acerco ya me dijo con qué características y qué pedir y todo. Yo nunca había comprado pescado, bueno, fui y ya le estoy pidiendo, y cuando le digo, ¿cómo está el pescado? Dice, híjole, ahorita está en 90. Bueno, está en 95, pero se lo voy a dejar en 90. Digo, no, ¿cómo 90? Digo, no, 80, bájele, para que me lleve por lo menos unos 2 kilos. Y en eso estoy negociando con el vendedor de pescado, y va llegando mi suegro. Y oye, yo no lo había visto, pero él oye lo que yo le estoy diciendo al vendedor de pescado. Y mi suegro está atrás, oye. No, pues es que ¿cómo le voy a bajar? Bueno, le voy a bajar un poco. Y sale mi suegro y dice, no le bajes nada. ¿Cuánto dijiste? 90, ok. Dame 2 kilos. Oiga, suegro, yo le digo, no, espérame, ya estaba cediendo.
Y me dice mi suegro algo que no se me va a olvidar. Dice, no, a mí no me gusta negociar el precio que me dan. No me gusta porque es el trabajo que le costó a ese hombre sacar ese pescado. Digo, porque yo soy comerciante y yo sé el trabajo que me cuesta hacer mi nieve. Y cuando vendo mi nieve no quiero que me vengan a negociar, porque yo ya consideré el precio de lo que me costó mi trabajo, mi esfuerzo, mi mercancía, y ya sé cuánto cuesta. Y el precio que le estoy dando a mi cliente es justo. No le estoy dando un precio de más, ni le estoy subiendo para después bajarle. Le estoy dando un precio justo, donde yo gano y mi cliente gana. Así es que no me gusta a mí negociar. A mí desde entonces se me quitó la maña de negociar. Sí, de repente lo bromeo, y dicen, ay, me vio cara de turista. Sí, bromeo, pero no, si yo sé que ese es el precio que debo de dar, porque es un precio justo. Ahora, si el que me está vendiendo me está robando, porque no es justo, ya no es asunto mío, es asunto de él. Y si no me gusta el precio que está dando él, voy y busco otro precio que yo pueda pagar. A lo mejor no puedo pagar el de 90, pero puedo pagar el de 80. Entonces voy y busco el precio de 80. Pastor, pero si no hay otro que tenga el precio de 80, solo el de 90, bueno, entonces compro menos de lo que había pensado comprar. ¿Sabe? El problema es que siempre queremos ganar. Queremos seguir ganando y ganando y ganando. Y no damos oportunidad a que Dios nos bendiga. Estamos confiando en que nuestra ganancia depende de nuestra capacidad de negociar y no de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, no estoy diciendo que no negocie, ni tampoco lo estoy regañando por si usted es comerciante y diga, pastor, yo soy comerciante, no me eches esa piedra encima. No, se libre de negociar. Lo que te estoy diciendo es que seas justo. Porque si algo aborrece a Dios es la balanza injusta. Dice la palabra de Dios en Proverbios, 7 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 detesta su alma. Y entre las cosas que aborrece Jehová está la balanza injusta, el cobrar lo que no es justo. Cual sea que sea tu trabajo, cual sea que sea tu oficio, cualquiera que sea tu negocio, piensa en una cosa: ¿confías en lo que le puedes robar a la gente o confías en cómo Dios te puede bendecir? ¿Confías en cuánto le puedes ganar a tu balanza, a tu precio, a tu negocio, a tu capacidad de convencer a los demás para que te den otro precio? ¿O confías en cómo Dios te puede bendecir? ¿En qué estás confiando? Alguien me decía, ¿por qué sigues en ese trabajo? Tú eres para estar en otro trabajo mejor y ganar más de lo que estás ganando ahorita. Digo, porque confío en que Dios me bendice. Me ha costado 22 años esperar a ver la mano de Dios haciéndonos prosperar. Pero hoy estamos tranquilos, seguros y confiados en que es Dios el que nos está prosperando. Y yo no le debo nada a nadie. No le debo al sindicato por una mejor plaza. No le debo a mis jefes por un mejor puesto en mi trabajo, una mejor posición, un mejor salario. Sí, hubo una época en que nos las dimos bien difíciles, pero hoy yo puedo mirar de frente a cualquiera en mi trabajo y decirle, no te debo nada. Ni siquiera el tiempo que descanso en mi trabajo se los debo, porque es tiempo que yo ya trabajé. Mis vacaciones las disfruto sin cargos de conciencia, porque cumplí con mi trabajo, hice lo que tenía que hacer. Hermano, tenemos que aprender a dar. No vas a perder cuando das. No vas a perder por ponerle ese plus extra a tu trabajo. En los días que tenemos que trabajar más, mi esposa y yo, son a fines de mes. Esta semana es esa, donde el trabajo se acumula. Y alguien me decía, ¿y te llevas trabajo a tu casa? ¿Sí? ¿Y te lo pagan? ¿No? ¿Y por qué lo haces? ¿Que eres menso? No. Confío en Dios. Y mi recompensa viene de Él. Y ha venido mi recompensa. Ha habido días en que tengo problemas serios, donde no tengo tiempos para descansar. Y le pido a mis jefes, por favor, ¿me podrían conceder un día? Y sin ningún miramiento me dicen, claro.
Te lo firmo, te lo autorizo, toma el tiempo, no te preocupes, ve, resuélvelo y regresa si quieres. Y si no, ya no regreses. Pero antes ya no di. Tienes que dar para recibir. Sí es cierto, es una ley, es un principio. Lo que siembras cosechas. Pero cuando das, lo estás haciendo porque confías en que diste o porque confías en Dios que lo recibió. No es por lo que diste, ni cuánto diste, ni cómo lo diste, ni siquiera si lo diste con tristeza o no, por necesidad o no. Pablo aconseja y dice, no des ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado alegre. Pero de ninguna manera dice que si tú estás enojado, si estás necesitado, si estás triste, si estás molesto, si te trajeron a la fuerza y tienes que dar y tú no querías venir y ahora estás aquí y tú das, no dice Dios, no des. No dice Pablo, no des, si estás así no des, mejor ni te acerques porque el fuego te va a caer del cielo. Él te aconseja y dice, hazlo de buena manera, hazlo con alegría en tu corazón, hazlo con convicción de que confías en Él. Por eso cuando Jesús se dio a sí mismo, no estaba confiando ni siquiera en Él mismo para darse. Él estaba confiando en el Padre, de que en el momento en que se entregara y entregara su vida, el Padre lo recibiría. ¿Cómo sé eso? Lea el Evangelio. Y clama al Padre y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entiende, ¿sabe por qué lo ha abandonado? Pero su necesidad, su dolor, su desesperación le hace clamar de esa manera. Pero ¿sabe qué es su ofrenda? Su vida misma. Y no está confiando en la ofrenda en sí, sino está confiando en aquel que lo sostiene. Y le dice después, cuando está a punto de morir, lo puede leer en los evangelios, cuando ora al Padre le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está confiando en Él. Lo que hice es para ti, confío en ti. ¿Qué hagas después de la cruz, Dios mío? Ese asunto es una decisión que tú tomarás. Si me resucitas, resucitaré. Si no me resucitas, es tu decisión. Pero en ti confío. La ofrenda misma que Jesús dio de sí mismo, al entregarse a sí mismo, no fue porque confiara en lo que Él estaba dando, sino porque estaba confiando en aquel que lo sostenía, en aquel que recibía la ofrenda. ¿Sí está conmigo? Cuando tú des, lo que sea que des, a quien sea que se lo des, hazlo sin miedo. Cuando tú des algo para tus hijos, hazlo sin miedo. Cuando des algo para tus padres, hazlo sin miedo. Cuando des algo en tu trabajo, que des más de tu esfuerzo, más tiempo, hazlo sin miedo. Organízate, claro, para que el trabajo no te absorba y tengas tiempo para tu familia. Pero hazlo sin miedo. Cuando des tu precio en tu negocio, en tu empresa, en lo que tú haces, por tu trabajo, cuando te emplees en un trabajo, hazlo sin miedo. Confía, no en lo que estás haciendo. No compitas con el mundo. Ay, es que tengo que dar más barato porque el mundo está dando más barato. No, confía en Dios. Asegúrate de que tu precio es justo. Pastor, pero si es justo no va a ganar. Bueno, entonces estás confiando en mamón, en el Señor del dinero, en el Señor de este mundo. Y Jesús dijo claramente, no puedes servir a dos señores, o sirves a Mamón o sirves a Dios. Porque si sirves a los dos o pretendes servir a los dos y tú pones las reglas del mundo, pero esperas que Dios te bendiga, dice Jesús, seguro con uno quedas mal. Llegará el momento que con uno quedarás mal. Y de repente nos preguntamos, pastor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no funciona lo que estoy haciendo, lo que estoy emprendiendo? ¿No será que estás queriendo quedar bien con los dos? ¿Te estás queriendo sujetar a las reglas de este mundo, pero quieres que Dios te bendiga? Sigue las reglas de este mundo, pero quieres que la bendición sea de Dios. Lo que Jesús dijo, sométete a Dios. Sujétate a las reglas de Dios. Sigue los principios de Dios. Da sin miedo.
Da sin miedo y entonces Dios te bendecirá y el mundo estará a tu servicio, no tú al servicio del mundo. ¿Sí está conmigo? Cuando nosotros recogemos las primicias, no es por lo que tú puedas dar, sino es que confiamos en aquel que las recibe. Amén. Vamos a orar para terminar este mensaje y poder orar por sus ofrendas, por sus semillas, por sus primicias, lo que usted traiga al Señor. Espero que esta palabra te bendiga y esta palabra te ayude. Padre, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que nos has dado el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que nos sostengas, que nos permitas, Padre, experimentar tu bendición y que podamos ver, Señor, en nuestro corazón con seguridad y con certeza que tú nos sostienes. Ni siquiera confiamos en lo que traemos delante de ti, ni siquiera estamos confiando en cuánto podemos dar. Porque ni siquiera sabemos si nuestra semilla dará fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Ni siquiera sabemos siquiera que esa semilla está correcta para germinar. Solamente confiamos en ti. Y confiamos que tú no echas en saco roto ninguna de nuestras ofrendas, ninguna de nuestras actitudes, ninguna de nuestra disposición, ni siquiera el cambio y la transformación que sucede en nuestro corazón cuando nos arrepentimos. No lo echas en saco roto. Tú haces que funcione. Tú haces que seamos transformados, que seamos cambiados, que seamos plenos en actitud y comportamiento, haciendo tu voluntad. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Tú nos libras de las ataduras. Tú nos libras, Señor, de los complejos y de los miedos. Tú nos libras, Señor, de cualquier espíritu que quiere perturbar nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestra relación contigo. Nos has aceptado en Cristo Jesús. Y hoy venimos delante de ti así, siendo aceptados, siendo bendecidos, siendo transformados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos dar perdón, paciencia, compasión, amor. Quizás la pregunta sería: ¿por cuánto tiempo, pastor? ¿Cuánto tiempo tengo que estar haciendo eso? Todo el tiempo. No nos cansemos, dice Pablo en Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Vamos hace poquito buscar otro lugar mejor, otro lugar más amplio. Y cuando yo estaba orando le decía al Señor, se los platiqué, les dije que estaba orando si era que nos íbamos a mover o no.